Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. El día de hoy, KORAL Center nos envía a la doctora dermatóloga Amy Brodsky. Welcome, Dr. Amy, to Isabel y su café. Bienvenida también a mi tocaya, Isabel Álvarez, que viene de Cabo Plastic Surgery. Hoy para hablarnos un poquito del daño solar, sun damage. Yeah. This is a big thing for Los Cabos. Mm-hmm. Why do you think this is? Well, you guys are in the sun 24/7, 365 days a year. And so it's really important to know the basic things that you need to do for sun damage so that you can prevent skin cancer. Because to be honest, the Latin American group is the largest increasing group of skin cancer in the world. And people don't realize that. So vivimos en Cabo 24/7. Expuestos al sol. Expuestos al sol todo el año, y tenemos que tener mucho cuidado porque la gente no se da cuenta que la población latinoamericana es la población con mayor índice de cáncer de piel. Mm-hmm. So you think that we have to take like more steps into our skincare? ¿Tenemos que tener más pasos en el cuidado de nuestra piel? Do we have to use specific products? Yep. ¿Tenemos que usar algunos productos específicos para protegernos del sol porque vivimos en Los Cabos? Yeah, I mean, I think people who live here just assume that they're protected because their skin is dark, and that's actually not true. And so I recommend that as soon as you wake up in the morning and you go outside, and even if you don't go outside, wear sunscreen. The best sunscreen to wear is a sunscreen that's mineral. And when you have a mineral sunscreen, that means it has zinc, titanium, and if it's tinted, it's iron oxide. And the higher the percentage of zinc and titanium, the better the sunscreen is. Híjole, nos acaba de dar un súper tip la doctora. Dice que el mejor protector solar que podemos utilizar es mineral, pero además que tenga titanium y zinc, que son estos dos elementos que nos van a dar una extra protección. También la doctora Amy nos dice que muchas veces, porque pensamos que somos latinoamericanos y no somos de piel tan blanca, creemos que nos podemos salvar del cáncer, pero no, esto es todo lo contrario. De hecho, las estadísticas demuestran que somos la población que más está adquiriendo cáncer de piel. Right. Is there any other treatment that will help with sun damage? ¿Hay algún tratamiento que recomiendes que nos ayude con el daño solar para quitar manchas, tal vez, maybe to remove the darkness or sunspots? Yeah. So I always recommend a retinol product. Sometimes the ones that are retinoic acid, like Retin-A or tretinoin, those can be too irritating sometimes. So I'll oftentimes recommend a retinol that has bakuchi oil in it. And that can be a little bit more tolerable on the skin. So those are good things to treat sun damage. Oftentimes I'll add with my retinols fading serums, either tranexamic acid, hexyresorcinol, kojic acid, hydroquinone. Those are all molecules that will help get rid of brown spots. And then the huge point is prevention. And the best way to prevent is to wear an enormous hat. So you see all of these people that work outside with these big, sombreros. But one interesting fact is that for every inch, you decrease your risk of skin cancer by 10%. So if you have a 4-inch brim around your hat, you'll decrease your risk of skin cancer by 40%. Wow. Yeah. Está interesante la estadística. Interesante. Yeah. Que nos comparte, repito, la doctora Amy es dermatóloga en Cabo Plastic Surgery. Mm-hmm. Y lo que nos dice es, primero que nada, algunos productos que tienen retinol pueden ayudarnos para eliminar las manchas de la piel. Sobre todo recomienda el retinol comparado con otras sustancias que pueden ser un poco más irritantes. Hay también serums y hay nueva tecnología que nos protegen con otras sustancias y otros ácidos. Pero dice que
también lo mejor es prevenir. Y la doctora Amy es de las mías porque yo amo los sombreros. Yo soy a sombrero fan. Y nos dice que el sombrero siempre te va a ayudar a proteger y que por cada pulgada extra que tenga de ancho tu sombrero, vas a tener un 40% menos. 10%. 10% por cada pulgada. O sea, imagínese usted 3, 4 pulgadas, ya es 40% de prevenir cáncer. Sí, qué impresión. Entonces, traer una gorra ya sirve, traer una visera ya sirve, pero traer sombrero de ala ancha, mi querida Isabel, es lo que realmente necesitamos para prevenir el daño solar. Y bueno, of course, you mentioned the sunblock with zinc and titanium. También mencionó el protector solar que tenga zinc, que tiene titanium. Esos son minerales, protectores solares minerales. What about commercial sunblock? ¿Qué me dices de los protectores comerciales? Most sunblocks these days, the cheaper ones, are all chemical. And those are the ones that have those long names like oxybenzone, benzophenone, mexoryl, sort of the words that you really can't pronounce. Those are all the chemical ones. And sometimes they'll mix chemical sunscreens with mineral sunscreens to make it a little bit more what we call cosmetically elegant, so it spreads a little nicer. The problem is that they don't work as well. Now, it will give you a higher number on the bottle, but the number doesn't really matter. And I think that is the most important point here, is that when you're looking at sunscreens, disregard the SPF, because you're going to always have an SPF of 30 or higher. But if it's an SPF of 50 versus 30, sometimes the actual SPF 30 bottle is a better sunscreen because it has all mineral in it as opposed to chemicals. Bien interesante lo que nos menciona, que muchos de los protectores comerciales tienen muchos químicos y cuando usted ve a un hombre muy complejo en la botella, no tiene que ser tan bueno entonces. ¿Y qué es lo que pasa? Que no funcionan igual, incluso aunque tengan un número muy alto de protección SPF, ¿no? Entonces, es bien importante considerar que a veces uno de 30 de mejor calidad, que sea mineral, te va a proteger más que uno comercial de 50. And I would like to know, doctor, how many times a day should we apply the sunblock? That's a great question. Truthfully, you're supposed to reapply every 2 hours, especially if you're sweating or if you're in the water. I honestly don't know anybody that reapplies every 2 hours. Here's a little trick that I do. So I put my base sunscreen on in the morning, followed by a tinted mineral sunscreen, which functions as my makeup. And then I put a powdered sunscreen over it. And then I grab that powder sunscreen, put it in my purse, and then that's what I'll reapply every 2 hours if I'm outside. And that gives me that extra reapplication without the mess of all the creams and whatnot. Entonces, también una excelente recomendación que nos hace de Cabo Plastic Surgery la doctora Amy el día de hoy. Ella recomienda aplicarse el protector cada 2 horas, pero que la realidad es que la mayoría de nosotros no lo hacemos, pero hay bases que te protegen en la mañana. Luego aplica un protector mineral que tiene colorcito, como una especie de maquillaje que también tiene protector, y ya durante el día aplica un polvo que también tiene protector. That's my formula. Es exactamente lo que yo hago. Son estos protectores continuos. Sí, que las líneas ahora ya traen todos estos productos que podemos estar poniendo uno sobre otro y garantizar la reaplicación, ¿no? Una ultimísima pregunta, doctora. What if you are indoors, like working on the computer in the office? Si estás dentro de casa en tu oficina, también hay que reaplicar. So you should reapply. Yeah, too? I mean, I truthfully don't reapply, but you have to understand that even ambient light and the UV light that you're getting from the screens, the blue lights, can also create sun damage. So that's another reason why you want to just wake up, put it on no matter what. And then the other thing that I do, just if I'm in my car, is I tint my windows so that I don't get any of that extra damage through the windows. People don't realize how much sun damage you can get through your window. In fact, they have a picture where the driver, a woman who drives all the time, will have more wrinkles on the left side of her face than on the right side of her face because of the sun damage through the window. Interesante que aunque estés en espacios cerrados, incluso la luz de la computadora puede hacer daño. Dentro del carro hay que tener un polarizado
que se nos permita la ley, pero que también eso nos puede proteger y que independientemente que estemos dentro o fuera, hay que aplicar el protector solar. Es lo que nos dice el día de hoy la doctora Amy Brodsky, que nos acompañó de Cabo Plastic Surgery. Es el Medical Spa en Coral Center. El número de contacto es 624-688-4920, 624-688-4920. Ahí van a encontrar muchísimos procedimientos no invasivos. Hay también cirugía plástica reconstructiva, antiedad, tratamientos de láser y radiofrecuencia, que son maravillosos. Dr. Amy, it was a pleasure to have you here. Thank you. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.